Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. En este vídeo vamos a realizar los cálculos que corresponden al análisis de aire estándar frío de una turbina de gas regenerativa explicada en un vídeo anterior. Partimos ya de los datos que nos daba el enunciado registrados sobre una tabla. Habíamos visto que para la potencia neta y para el calor absorbido necesitábamos todas las temperaturas. De algunos estados, concretamente del 1, del 3, del 6 y del 8, ya tenemos la temperatura. Pero ahora debemos proceder al cálculo de las temperaturas que faltan. Vamos a comenzar resolviendo la temperatura del estado 2 a partir del rendimiento isoentrópico de ese compresor. Será el cociente entre la potencia ideal, es decir, isoentrópica, y la potencia real. Esta potencia a entropía constante se puede obtener a partir de la diferencia de temperaturas 1 y 2S, que es la del proceso isoentrópico. Y la potencia real, por ser la turbina adiabática, de la diferencia T1 menos T2 del proceso irreversible, ya que el producto del flujo másico por Cp aparece en numerador y denominador y se puede simplificar. Con lo cual, en definitiva, necesitamos calcular cuánto vale T2S para de ahí despejar T2. Para calcular T2S consideraremos un proceso isoentrópico desde presión 1 y temperatura 1 hasta la presión 2. Dado que la diferencia de entropías es igual a 0, es aplicable esta relación, de donde podemos despejar T2S. Gamma es el cociente de calores específicos considerados a 300 Kelvin por estar realizando un análisis de aire estándar frío. Sustituyendo los datos de presiones 1 y 2 y de temperatura 1, la temperatura 2S resulta ser 445,8 Kelvin. Podemos despejar ya la temperatura 2, resultando 494,4 Kelvin. Nos podemos dar cuenta de que esta temperatura es mayor que la temperatura que tendría a la salida de un proceso isoentrópico, y esto es correcto. En la segunda etapa de compresión podemos calcular de la misma manera la temperatura del estado 4, concretamente temperatura 4S de 479 Kelvin. La temperatura 4, despejada de la misma manera, a partir del rendimiento isoentrópico, será igual a 522 Kelvin, que también es mayor que T4S como debería ser. Los estados de salida de las turbinas se resuelven de manera análoga, recordando que el rendimiento isoentrópico ahora es el cociente entre la potencia real y la potencia ideal del caso isoentrópico, que por el segundo principio es un máximo. Para la turbina de alta presión vendría dado por este cociente, donde la temperatura 7S se calcula a partir de la presión 6 y 7 y de la temperatura 6. La temperatura real queda igual a 1156,5 Kelvin, que de nuevo es mayor que la temperatura 7S, ya que por ser un proceso adiabático e irreversible, la entropía aumenta. Para la turbina de baja presión, la temperatura del estado 9S, que tiene entropía 8 y presión 9, es igual a 942,1 Kelvin, y la temperatura real despejada del rendimiento isoentrópico es 1010,8 Kelvin, que una vez más comprobamos que es mayor que la temperatura del estado 9S. Solo nos queda calcular la temperatura 5 y la temperatura 10, que corresponden a la salida de los dos flujos en el regenerador. Para ello recordamos el balance de energía expresado en función de las temperaturas. Puesto que tenemos dos incógnitas, necesitaremos una segunda ecuación. Si buscamos entre los datos, vemos que la eficiencia es conocida. La eficiencia para un intercambiador cerrado se define como el cociente entre el calor intercambiado realmente y el calor máximo que se podría intercambiar. El calor real será mCp por la diferencia de temperaturas de cualquiera de las dos corrientes, por ejemplo la 5 menos la 4, y el calor máximo vendrá dado por aquel caso en el que la temperatura de salida de uno de los flujos sea igual a la temperatura de entrada del otro. La temperatura 5 será igual a la temperatura 9 en este caso, y lo mismo se obtendría con la segunda corriente. Esto es igual a 0,80. En cualquiera de las dos solo tenemos una incógnita, en esta tenemos T5 y en esta T10. T5 será igual a 913,04 Kelvin
y T10 igual a 619,76 Kelvin, y con ello terminamos de calcular las temperaturas. Basta ahora aplicar esos balances que habíamos deducido en la primera transparencia. Potencia del ciclo igual a flujo másico por Cp por diferencias de temperatura entrada-salida, obteniendo un valor de potencia de 3.688,6 kilovatios. La relación de trabajos que se obtiene con esta primera parte que corresponde a los compresores dividido por la segunda parte que corresponde a las turbinas igual a 0,5, es decir, un 50%. Que es un valor razonable para este tipo de instalaciones. El calor absorbido será la suma de los calores absorbidos en cada una de las cámaras y vendrá dado por el producto de flujo másico y Cp, todo ello multiplicado por las diferencias de temperatura salida menos entrada, que resulta 8.362,7 kilovatios. En estos cálculos hemos considerado que el calor específico es constante e igual al valor a temperatura ambiente, que es aproximadamente 1.007 kilojulios kilogramo Kelvin. Finalmente podemos calcular el rendimiento de forma muy sencilla, como el cociente entre la potencia del ciclo y el calor absorbido en los dos combustores. Resulta aproximadamente un 44%, que es un valor relativamente alto para este tipo de instalaciones, pero debemos pensar en las simplificaciones que hemos hecho en nuestro análisis. Concretamente hemos aplicado lo que se conoce como análisis de aire estándar frío, que implica que el aire es la sustancia de trabajo independientemente de que haya ocurrido una absorción de calor. Realmente no estamos considerando la combustión que ha tenido lugar, ni tampoco tenemos en cuenta la renovación del aire en la atmósfera. La sustancia es aire que se comporta como gas ideal y además consideramos que el calor específico es constante. Todo esto hace que las temperaturas calculadas difieran cuantitativamente de las que tendríamos en una instalación real, aunque cualitativamente los parámetros calculados, el rendimiento, el calor absorbido, la relación de trabajos y la potencia obtenida, presentan tendencias cualitativamente similares a las que obtendríamos con este análisis de aire estándar frío. Para finalizar, vamos a realizar la representación gráfica de nuestro ciclo en el diagrama TS, incluyendo las isobaras que interesan en nuestro ciclo: la presión atmosférica, 100 kilopascales, la presión de la refrigeración y del recalentamiento, 400 kilopascales, y finalmente la presión máxima que se obtiene tras la segunda etapa de compresión, 1200 kilopascales. Partimos de un estado a temperatura y presión ambiente antes de entrar al compresor. Si la compresión es isoentrópica obtendríamos este estado 2S, pero como es un compresor adiabático irreversible, el estado 2 queda a la derecha ya a una temperatura más alta del 2S. Se produce el enfriamiento a presión constante hasta un estado 3. De nuevo comprimimos. Si tuviésemos compresión isoentrópica obtendríamos el estado 4S, pero como tenemos una compresión adiabática irreversible obtenemos un estado 4. Tenemos a continuación un precalentamiento en el regenerador hasta ese estado 5 y después en la cámara de combustión hasta un estado 6. Desde ahí tenemos la expansión. Si fuese isoentrópica tendríamos el estado 7S, pero como se produce de forma irreversible, aunque consideramos de forma adiabática, tenemos este estado 7. Desde el estado 7 se produce un recalentamiento a presión constante hasta el estado 8 y de nuevo se produce la expansión. Si fuese isoentrópica obtendríamos el estado 9S, pero como sucede de forma irreversible, obtenemos el estado 9 para una temperatura y entropía mayor. Este estado 9 tiene mayor temperatura que el estado 4 y puede transferirle energía, de manera que a la salida obtenemos una temperatura incluso inferior que la temperatura 5 y este sería el estado de salida 10. Con esto finaliza este objeto de aprendizaje. Muchas gracias por tu atención.